Muy buenas noches, mi nombre es Iván Abisei Porchi de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y en este video te explicaré cómo se diseñó una fuente de voltaje DC de 5 volts, detallando cada fase del circuito y cómo determinar el valor de los capacitores para asegurar una salida estable. Una fuente de voltaje DC convierte la corriente alterna AC en corriente directa y su diseño incluye varias fases importantes. Vamos a ver cada una. Como por ejemplo, aquí en el diagrama por fase, aquí tenemos el transformador, que su función es reducir el voltaje de entrada. Por ejemplo, aquí recibimos un voltaje de entrada de 12 voltios. En este caso serían 6, porque agarramos los dos cables, entonces en este caso sería la mitad. A un nivel más manejable, como 5 o según los voltios que nosotros necesitamos. Esto depende del valor final que requeramos lograr. Después sigue la rectificación, en el cual tenemos que convertir la señal AC en pulsos de corriente en un solo sentido. Puede usarse un rectificador de media onda o más comúnmente un puente rectificador de onda completa con 4 diodos. En este caso utilizamos un puente de diodos completo, es decir, ya hecho. Después sigue el filtro, que dice que aquí usamos capacitores para eliminar las ondulaciones y suavizar la señal rectificada. Este es un paso clave para estabilizar el voltaje. Después sigue el regulador de voltaje, en el cual utilizamos un regulador como el 7805 que limita y estabiliza la salida en 5 voltios exactos, incluso si hay pequeñas variaciones en la entrada. ¿Qué sucede en cada fase? En el transformador, como ya he dicho, reducimos el voltaje de un nivel más bajo, aún sea mayor que 5, por ejemplo, los 6 voltios que tenemos. En realidad el transformador es de 12, pero nuestro objetivo es reducirlo a 5 porque es el voltaje que necesitamos de salida. Después, en el puente rectificador, los diodos convierten esa señal AC en una señal pulsante de corriente continua. En el filtro, el capacitor se encarga cuando la señal sube y se descarga cuando baja, rellenando los huecos de la señal y formando una línea más estable. Y en el regulador se estabiliza la señal exactamente a 5 voltios, protegiendo los componentes que conectaremos después. Aquí está la pequeña simulación que realizamos de lo que viene siendo la fuente. Entonces, en donde se plasma que está el puente de diodos, aquí más o menos iría lo que viene siendo el transformador. Después sería el filtro, después del regulador y de último el indicador, que en este caso es la luz LED, es decir, que indica el funcionamiento. En la transformación, el componente que utilizamos fue un transformador de 12 voltios. En la rectificación fue fuente de diodos B2. En el filtrado, capacitor electrolítico de 2200 microfaradios y el capacitor electrolítico de 10 microfaradios. En la regulación utilizamos un regulador 7805 de 5 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Ahora pasemos con una explicación, es decir, el cálculo o por qué seleccionamos estos dispositivos. En la transformación, originalmente el transformador debía ser de 5 voltios, pero únicamente conseguimos un transformador de 12 voltios de entrada, por el cual posteriormente se buscará regular el voltaje para disminuir la señal de la onda, lo más cercano a 5 voltios. Para asegurar el voltaje salida deseada, para ello se usaron los dos primeros cables. Se usaron los dos primeros cables y la razón es para que el voltaje se reduzca a 6, quedando el rizo de la siguiente manera. El pico, que es igual a VRMS, multiplicado por la raíz de 2, que es igual a 6 voltios, que es lo que tenemos de entrada, por 1.414, que es igual a 8.49 voltios, que es lo que nosotros estamos recibiendo.
Después pasamos a la rectificación, que aquí es en donde se utiliza el puente de diodos para la transformación de la energía, y el proceso de rectificación es de la siguiente manera. El voltaje de entrada, el transformador entrega 6 voltios RMS, que como calculamos anteriormente corresponde a un voltaje pico de aproximadamente 8.49. Después de la rectificación, después de pasar a través del puente de diodos, el voltaje de salida será casi igual al voltaje de pico de la señal de entrada, de 8.49, como calculamos previamente. Sin embargo, debido a que las caídas de voltaje en los diodos aproximadamente son de 0.7 voltios por cada diodo en conducción, el voltaje rectificado será algo menor. En un puente de diodos, dos diodos están conduciendo cada medio ciclo de la señal, desea, por lo que se pierde un voltaje aproximadamente de 1.4 voltios, 0.7 voltios por cada diodo en conducción. Y aquí se ve la fórmula, que es el rectificado, que sería el pico menos 2 multiplicado por el diodo, que es igual a 8.49 voltios menos 1.4 voltios, que es igual a 7.09 voltios. Por lo tanto, el voltaje rectificado después de la rectificación de onda completa en el puente de diodos será aproximadamente 7.09 voltios. Para suavizar la señal rectificada y convertirla en una corriente continua más estable, se utilizó un capacitor de filtrado, como en este caso, que es el de 2200 microfaradios, el cual se encarga que durante los picos de la señal rectificada y se descargue entre picos, lo que reduce el rizado de la señal pulsante. Esto da como resultado una señal más suave y que aún tendrá algunas fluctuaciones. De último viene la regulación, que después de la rectificación y filtrado de voltaje de salida es aproximadamente 7.09 voltios, que es más que suficiente para que el regulador de voltaje 7805 regule a 5 voltios. El regulador de voltaje 7805 necesita un voltaje de entrada de al menos 7 voltios para regular los 5 correctamente, dado que tenemos 7.09. Después de la rectificación y filtrado, el regulador 7805 funcionaría sin problemas. Ahora, vamos a explicar rápidamente la gráfica de los cambios de señal en cada fase. Ese es el transformador. Si ven, esta línea recta significa los 5 voltios que nosotros tenemos, pero como estamos recibiendo 6, entonces esto es incluso mayor de lo que debería ser. Como aquí lo dice, el transformador reduce el voltaje de la red eléctrica generando 120 o 220 voltios AC a un voltaje más bajo, en este caso 6 voltios AC de corriente alterna por cambio de dirección 60 veces por segundo, es decir 60 hercios. Por eso se ve como una onda que sube y que baja. Ahora, en la rectificación, aquí siguen siendo los mismos 6 voltios aproximadamente, con la excepción de que los picos positivos de la onda senoidal original, el puente de diodos permite el paso de la corriente solo en una dirección, invirtiendo la mitad negativa. El resultado es una señal que pulsa como siempre por encima de cero. Y de último, el filtrado. Ahora, casi una línea plana, pero con pequeñas bajadas y subidas de rizado, porque el capacitor de 2200 microfaradios almacena energía y la libera cuando la señal baja, rellenando los huecos entre pulsos. Esto suaviza la señal. Aún así, hay un pequeño rizado por el condensador, no es perfectamente ni instantáneo, es decir, que aún presentamos una pequeña baja en el rizo, el cual no sería tanto como una bajada, sino más bien como que entre que sube y que baja hay una pequeña diferencia en el rizo, en el cual no permite que esto se regule a los 5 voltios. Ahora, aquí en la regulación, ya si se dan cuenta, solo nos queda la línea recta sobre los 5 voltios, es decir, que el regulador 7805 toma la señal filtrada, que varía entre 6.6 y 7.1 voltios, y el cual logra regular los 5 voltios sin importar esas pequeñas variaciones de entrada, siempre que se mantengan por encima del mínimo requerido. Teóricamente, el voltaje debería ser estable de 5, sin embargo, por diversos factores esto puede cambiar, generando una pequeña diferencia. Ahora pasamos a la explicación concreta de cómo realizar el circuito. Primero que nada, se realizó los respectivos cableados para el circuito, en el cual se colocó en la protoboard. Como pueden ver,
Los, los cables azules indican que son los negativos, mientras que los verdes indican ser los positivos. Ahora, pasemos a la instalación de los diversos componentes. Primero, comenzamos con el puente de diodo, el cual, colocándole dos cables en la parte de las patas en cada extremo, en el cual parece tener, por así decirlo, una forma de S. Posteriormente se conectará el transformador en las puntas libres de los cables, es decir, que de ahí se recibirá la energía a convertir. Después se coloca el transformador electrolítico, el cual, como ya dijimos anteriormente, va a ser el que reciba y almacene la corriente. Y se me olvidó comentar, se le colocan estos dos cables a los lados indicando sus tipos de polos y la energía que están conduciendo. Y ahora el siguiente transformador electrolítico, que es el de 10 microfaradios, como dije, sigue almacenando y regulando parte de la energía que se recibe, pero de igual forma manteniéndola estable, por así decirlo, es decir, que los rizos se sigan reduciendo y que no sean muy altos. Ahora colocamos al regulador de 78.5 para ya poder recibir los 5 voltios necesarios, es decir, que ya si el rizo era bastante fuerte, lo regula y lo disminuye al nivel que debe estar, que son los 5 voltios. Ahora tenemos que realizar un pequeño puente debido, como se marca en la imagen, no llega como tal la corriente en esos extremos, por lo cual se tuvo que hacer un puente de este punto a este punto para que la energía pueda terminar de llegar a la resistencia y posteriormente al LED. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? La energía no llegaba como debía, entonces al utilizar el multímetro y calcular estas partes no llegaba nada de energía debido a que no existía energía alguna en esta parte. Ya una vez se realizó el puente, ya colocamos una resistencia de 100 ohmios y ya la luz LED podía encenderse sin ningún problema. Ahora pasamos al diseño de la placa de cobre. Primero, se plasma lo que es el dibujo de dónde pasarán, por así decirlo, las conexiones. En este caso, en este tipo de placas únicamente se utiliza un ácido especial, en el cual únicamente lo marcaríamos con un plumón y después de ello lo introduciríamos dentro del ácido. Estos huecos de aquí representan dónde está el plumón y esas bolitas las perforaciones para las entradas de los componentes. Todo eso que se ve así en forma de líneas es el cobre que no se retiró debido a que estaban ahí como para conservarlo, por así decirlo. Entonces el ácido no penetró siempre y cuando logremos hacer que se mantenga lo más posible. Si en dado caso el plumón en el ácido se comienza a quitar, nosotros tenemos que sacar la tarjeta y volverla a remarcar, evitando que se coma ese pedazo de cobre. Ahora, posteriormente, lo único que se hizo ya fue montar lo que viene siendo los diferentes dispositivos que necesitamos, como por ejemplo el puente de diodos, el capacitor y el regulador. Después fue la resistencia y de último la luz LED que va por medio de unos cables. Después pasamos a la soldadura, en el cual cada una de las conexiones de los dispositivos se soldan para que se puedan agarrar y hagan contacto en las terminales, vamos a decirlo así, para que puedan recibir la energía necesaria y enviarla. Y ya una vez finalizado todo ese proceso, el profesor en cuestión, el profesor Henry Aranda Cuevas, realizó lo que vienen siendo las pruebas necesarias para determinar que nuestro dispositivo esté funcionando al 100% y sin ninguna falla. Posteriormente a eso, en el chasis debimos de adquirir esos que son los puertos hembra para la banana, en el cual van conectados al chasis. Aquí se realizó una perforación y después se incrustó, se atornilló y se le pasaron los dos cables, los cuales reciben corriente para que se puedan conectar las dos bananas. Posteriormente se insertó la placa en la posición adecuada para que el chasis se pueda hacer de forma correcta y se puso el transformador igual dentro del chasis.
Y también, debido a que es una carcasa reutilizada, se aprovechó, por así decirlo, un pequeño espacio que tenía para poder introducir la luz LED, la cual nos indicaba si el dispositivo funcionaba o no. Ya después se procede a cerrar y atornillar la carcasa y realizar la prueba de funcionamiento. Y como se puede ver en esta última imagen, el dispositivo funcionó sin ningún tipo de problema, donde la luz LED nos indica que está trabajando con normalidad. Si en dado caso llegase a haber algún problema, la luz LED no encendería y tampoco recibiría corriente. Y por último, la conclusión. Mediante el desarrollo de análisis de cada etapa del circuito de alimentación, fue posible comprender de manera integral el proceso de conversión de corriente alterna AC a corriente DC, debido a las diferentes fases que se tienen que pasar, regulando de 6 voltios a 5 voltios, utilizando diferentes componentes como diodos, capacitores, reguladores, y de igual forma pasar las diferentes etapas para realizar este proceso, como por ejemplo los dibujos, las pruebas en simulación, de la perforación y el dibujo sobre la placa de cobre, las pruebas, las fallas, todo lo que conlleva realizar un circuito. Y pues ya como algo personal, por así decirlo, el diseño e implementación de esta fuente de voltaje fue una experiencia enriquecedora. ¿Por qué? Porque me ayudó a complementar más mis conocimientos. Como tengo nulo conocimiento sobre electrónica, esto me ayudó más a comprender diversos temas, por decir cómo hacer los cálculos, cómo regular la energía en una fuente, cómo hacer uso, cómo implementar una resistencia, porque si implementamos una resistencia de mayor capacidad, la energía no llega correctamente al LED y de igual forma no llega correctamente a la salida. Y de igual forma, pues, como es el objetivo que era conseguir una línea estable de 5 voltios, el cual pues fue muy satisfactorio cuando logramos terminar este proyecto, porque más que nada tuvimos muchos pros y muchos contras a la hora de realizar este proyecto. Más que nada contras porque desconocíamos acerca del tema, pero sin embargo, lo que caracteriza es que pues nos esforzamos, escuchamos, aprendimos de nuestros errores y sobre todo nuestras ganas de aprender y por querer desarrollar nuevos conocimientos nos ayudaron a llegar a la finalización de este proyecto. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias.